En este canal narré de manera implacable los primeros 5 capítulos del manga de The Witch House llamado El Diario de Ellen, así que ve a ver ese video antes de continuar con este. Y si ya estés listo, entonces comencemos con los 4 capítulos restantes para concluir esta gran historia. Un agradecimiento a Soku de Saika Translations por traducir este manga, y sin más que añadir, prepárate ese café y ponte los audífonos porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. Previamente en el diario de Ellen. Ellen es una pequeña niña que tiene una terrible enfermedad incurable que pudre su cuerpo, y esta situación la afectó tanto emocionalmente que mató a sus padres a sangre fría. Posteriormente conoció a un gato negro que come almas y se comió a las de sus padres, pues él en realidad es un demonio, y como agradecimiento de esas almas convierte a Ellen en una poderosa bruja, y siempre y cuando esté dentro de la casa ella podrá estar sana. Lo que no le dijeron es que ella será prisionera eterna de esta casa, pues si sale, su enfermedad vuelve, así que el gato diagonal demonio le pide alimentar la casa con almas humanas, en pocas palabras, atraer gente con sus poderes para que sean asesinados y así los demonios puedan comer. Ellos le prometen curarla para siempre si hace esto, pero al final no lo cumplen. Ellen físicamente siempre conservará su apariencia de 7 años, pero en realidad lleva siglos con su condena, y justo cuando estaba más resignada a jamás ser curada, el gato le dice que ha encontrado la cura definitiva. Una niña vino a jugar, una niña linda con el cabello rubio y trenzado. Una niña casi adolescente de 13 años de edad vive cerca del bosque y escucha decir una y otra vez, como si de una grabadora se tratase, que no debe ir a lo profundo en el bosque. Esto dicho por adultos que viven cerca de ella y por su propio padre, y como es común en esa edad, ella siente que ya puede hacer las cosas por sí misma. ¿Qué acaso piensan que voy a perder o algo? Ya tengo 13 años, dice ella, agregando que su padre es cazador y que muchos de los adultos van por frutos al bosque, así que ¿por qué ella no puede adentrarse un poquito? Al recorrer unos cuantos metros, siente una presencia extraña, de esas veces que sientes que hay alguien detrás de ti observándote. No hay que perderse en el bosque. Bueno, Viola se encuentra de frente con aquel gato negro e intenta llamar su atención, pero el gato simplemente se marcha, pero no de manera rápida, sino dando a entender que quiere que lo siga, y ella le hace caso. Y es así que dan con aquella casa de los horrores indescriptibles. Una casa gigante en medio del bosque. Parece que me perdí en un sueño, dice ella. Viola entra y de nuevo se siente una vibra pesada, como cuando sientes un mal presentimiento, pero solo es el gato que apareció abruptamente y la asustó un poco. Ella recorre cada pasillo de la casa hasta que se encuentra con la gran bruja Ellen. La forma en la que la encuentra es demasiado escalofriante, parece que está recostada en su propia tumba. Ahí podemos ver a Ellen justo como la vimos por última vez en el capítulo anterior, con una mirada perdida, sin esperanza, sufriendo de su enfermedad y resignada a jamás salir de esta casa. ¿O si podrá? La puerta se cierra con fuerza, lo que asusta a Viola y despierta a Ellen. Esta saluda a Viola con sus pocas fuerzas y Viola se presenta con mucha naturalidad, lo que sorprende a Ellen, pues no huyó de ella como el resto. Entonces le dice su nombre: me llamo Ellen y mi enfermedad no me permite salir de la cama. Eres la primera persona que viene además del doctor y quería preguntarte si quieres ser mi amiga. Tú y yo sabemos, queridísimo espectador, cuánta gente ha pasado aquí y que esto es un vil engaño. Pero esto es lo interesante, cómo Ellen manipula a Viola, ya que ella es de mente vulnerable, alguien siempre dispuesto a ayudar. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con eso?, dice Viola, seguido de una sonrisa mutua. Aún así, lógicamente, ella se pregunta si alguien más vive aquí, ya que no sería normal que solamente viva una niña sola pues en esta casota. Viola agradece haberla invitado en esta ocasión, pero ya se marcha, y otro portazo agresivo se hace presente.
cosa que le da mala espina y comienza a divagar en sus pensamientos. ¿Había oído hablar alguna vez de Ellen? Una niña que vive en una casa en el bosque recibiendo tratamientos para su enfermedad. Dicen que las personas que la cuidan también viven allí, pero por cómo se expresó Ellen de ellos, tal vez no les agrade mucho, y es entonces que el escalofrío recorre su cuerpo y piensa si realmente la casa existe y si la niña que vio hace un rato es real. Pasan un par de minutos y se apresura a volver a casa, ya que su padre volverá del trabajo, y mientras hace sus deberes cotidianos, sigue pensando en aquella niña misteriosa. Sus ojos dorados y su cabello color lavanda son tan poco comunes. Tal vez ella viene de una tierra lejana, tal vez pensaron que el aire del bosque le haría bien y por eso vive ahí, pero una mansión para una niña pequeña, podría ser hija de un noble extranjero, podría ser una princesa y bueno, tú me entiendes. Comienza a divagar porque no entiende nada. Su padre llega y ese día culmina normal, pero al día siguiente Viola quiere volver a visitarla y al ver la gran casa dice: oh, entonces no es un sueño, todo esto es real. Ellas toman el té, están bien a gusto, el gato purrea todo tierno y Viola saca el tema de que Ellen no es de por aquí por el color inusual de sus ojos, a lo que Ellen responde que en efecto vino aquí hace mucho tiempo y le muestra un gran libro que explica por qué la gente cercana a este bosque no tiene el color de ojos dorados. Viola se sorprende que Ellen, siendo menor que ella, pueda leer semejante librote, pero Ellen le confiesa que no puede salir jamás de esta casa y por eso ha tenido tiempo suficiente de leer unos cuantos libros. Y aunque mencionen este libro, no nos enteramos de por qué la gente aquí tiene ese color de ojos. Pero bueno, ¿cómo es eso posible?, dice Viola. Necesita salir. Y Ellen dice que le duelen sus piernas e intenta pues salir. Luego ella le pregunta sobre sus padres y Ellen responde que recuerda vagamente que alguna vez vivieron juntos, pero desde que está en esta casa ya no vinieron. Viola se siente terrible al escuchar esto, así que trata de consolarla de 1001 maneras. Ellos deben estar muy ocupados con sus trabajos, deben estar cosechando mucho dinero para poder tenerte en esta casa. Además, los honorarios del doctor, las medicinas, seguro están trabajando duro para ti. Ella dice que sí, puede que así sea, y luego Viola dice: incluso mi padre llega tarde a veces de trabajar, así que no te preocupes. Y esto resuena en Ellen como una brillante idea, tanto así que cambia abruptamente de tema. Tus ojos son verdes, ¿verdad, Viola? Tu cabello brilla como el sol y tus ojos son como las hojas, tan hermosos. Entonces la acerca bastante hacia ella y con sus poderes puede indagar en su mente mientras se dice a sí misma: muéstrame, tienes personas que te aman, saber eso me hace muy feliz. El tiempo pasó y se volvió toda una costumbre que Viola visitara a Ellen. Se convirtió en su día a día, pues la cuidaba, conversaban del almuerzo, lo que pasaba en el pueblo, curiosidades, etc. Hablaban de puras cosas de las que Ellen no podría saber porque pues no puede salir. Por otro lado, lo malo es que la actitud de Viola estaba cambiando de a poco, pues en un almuerzo con su padre, justo cuando ella ya se iba a ver a Ellen, él le dice que su moño está un poco desacomodado, que va a ayudarla a acomodárselo, pero Viola reacciona de manera bastante agresiva, diciendo que ella puede arreglarlo por sí misma. Después de estas incontables visitas, Viola cobija a Ellen para que duerma y se pregunta si Ellen, al saber que su enfermedad es incurable, entonces tratará de olvidarla con estas conversaciones cotidianas que ellas tienen. Pero como si un fantasma se tratase, de la nada Ellen despierta y se hace presente. Ella le ofrece a Viola su manta, pero esto solamente para que sutilmente, comillas, vea el estado de sus piernas, lo que la asusta bastante y le hace considerarla aún más. Huele a antisépticos, huele a sangre, dice Viola. Viola debe irse porque está por anochecer y en el camino que debe recorrer para llegar a la puerta principal se cuestiona: ¿quién la cuida en esta casa? Porque nunca se muestran ante mí. Tal vez la están evitando, tal vez evitan que alguien la toque. No es una enfermedad que se propaga, ¿verdad? Ellen ya me lo hubiera dicho, y en medio de esos cuestionamientos de pánico aparece el gato, pero en esta ocasión se le ve diferente, además de que Ellen aparece observándola también.
Este entorno, sin duda, es de los más inquietantes que ella haya sentido, por lo que sale corriendo. Al llegar a casa, va directo a su habitación a cubrirse con su almohada, mientras su padre le dice que sí, todo está bien. Y entonces la voz de Ellen se hace presente, una voz que obviamente no escucha a Viola ni nadie más. Cuando la magia de la casa de la bruja se deshaga y te reciba con mi verdadera forma, ¿me mostrarás simpatía? Pasaron los días y Viola dejó de visitar a Ellen por un miedo inexplicable que ella sentía, una sensación que la consume, y así pasa una semana y luego un mes. Ellen, sollozando, se preguntaba por qué su gran y única amiga la dejó de visitar, hasta que un día Viola toma las riendas y se levanta de manera brusca pero decidida. Su padre se queda todo paniqueado. ¿A dónde va mi hija? ¿Qué le pasa? Y mientras corre, ella se culpa de ser como los demás, los que la rechazaron por su apariencia. Así que llega a la casa, abre de golpe y Ellen está sorprendida, pues incluso con lluvia fue a verla. Y mientras ella sonríe, Viola piensa, sí, esa sonrisa, porque yo soy su amiga, porque soy todo lo que ella tiene, así que no importa qué, yo necesito estar a su lado. Ojo, quédate con quien se aferre a ti como Viola, o bueno, no, mejor no, porque su diálogo creo que sí sonó un poco tóxico. Más tiempo pasó y Viola siguió visitándola cada que podía, pero entre más pasaba el tiempo, peor se veía Ellen. Incluso su vista comenzó a fallar de a poco y a Viola le preocupaba mucho porque dice, oye, ya no vas a poder leer, la luz se desvanecerá de tus ojos. Viola se pierde en sus pensamientos otra vez mientras está sentada en la cama de Ellen. No hay nada que pueda hacer con su enfermedad, es como un enemigo que no puede ser derrotado, pero si tan solo existiera alguna manera de tomar su lugar, sí, desearía poder cambiar lugar con Ellen. Entonces Ellen sonríe y le da su mano fría. Gracias, eres muy amable. La plática sigue y Viola intenta convencerla de que habrá un día en que ella pueda salir de esta casa caminando, pero rápidamente Ellen lo niega y le dice lo siguiente: estaré muerta pronto, el doctor me lo dijo, querían que supiera que moriré pronto, ellos parecían felices por esta noticia y tú te preguntarás, ¿por qué lo estaban? Bueno, porque una vez que muera, el doctor ya no tendrá que molestarse conmigo, no tendrán que cambiar mis vendajes y no más de todo esto. Es lo mismo con mi madre y con mi padre, así no tendrán de qué preocuparse. Y bueno, Ellen está haciendo de manera magistral su manipulación, pues en medio del drama, Viola está de no puedes decir eso, ¿quién podría estar feliz si mueres? Y bueno, posteriormente trata de convencerla una vez más de que ellos hacen todo esto por ella, que la tienen aquí por algo y todo eso, pero Ellen interrumpe diciendo que si eso fuera verdad, sus padres vendrían a visitarla. Y la manipulación se pone más potente porque Ellen le dice que es por la enfermedad que sus padres la abandonaron y que la pusieron en esta casa, pues querían esconderla del resto del mundo, y combina esta anécdota con el miedo que tienen los adultos de venir aquí al dominio de la bruja, y le dice que incluso la gente que vive aquí la conoce, pero tratan de ignorarla, escondiéndola en lo más profundo del bosque, y por eso nadie viene. Por eso los adultos dicen, no vayas a lo más profundo del bosque. Esto deja atónita a Viola, quien piensa que hasta su padre está consciente de toda esta situación, pero Ellen le dice que no lo culpe a él, que al final la gente solo está asustada de que su enfermedad se propague y por eso la esconde, ¿no? Y esto está intenso, hasta uno mismo se lo cree de lo bien que está construido. Viola se niega a esto, Viola se quiebra en llanto y dice que aunque todos estuvieran de acuerdo con su muerte, ella no, ya que su corazón se rompería si eso pasara, y Ellen responde, bueno, por mi parte si nunca pudiera irme, si nadie más me hace caso, si nadie más viene a jugar e incluso si nunca me curo, no importa, porque te tengo a ti a mi lado. Ellen se levanta, la abraza y le dice, te amo. En medio de este adorable comillas comillas abrazo, Viola piensa, oh señor, toma el dolor de esta niña y permíteme cargar una parte. Estaría feliz de compartir la mitad de su carga si eso significa caminar junto a ella. Entonces todo comienza a tornarse oscuro, pues salen a relucir los pensamientos de Ellen, los verdaderos pensamientos que ella tiene. La odio, una chica que no tiene idea de lo mucho que es amada, la detesto, una chica que no puede aceptar el amor que se le da.
Ese mismo día, Viola vuelve a casa, pero la noche ha caído, por lo que su padre la espera enfadado. Pero sin importar esto, ella lo ignora mientras recuerda que la gente trata de esconder a Ellen, supuestamente. Y bueno, la preocupación de un padre enojado es inevitable, así que le pregunta a dónde va cuando sale, porque últimamente sale mucho y llega tarde. Y Viola dice que va a jugar a casa de... y murmura, por lo que no se le entiende. Entonces el padre le pregunta a dónde va realmente, y Viola insiste que a jugar. ¿Con quién?, dice el padre desesperado, y a Viola se le sale decir que a casa de Ellen. El padre está desconcertado porque no recuerda a nadie con ese nombre, y Viola está desconcertada porque ella pensaba que él lo sabría. Y aquí se intensifica la discusión. Viola le exige a su padre que le diga el secreto que guarda, el secreto que todo el pueblo sabe. El padre está, pero ¿de qué carajo hablas? Y entonces ella dice, a ver, más fácil, cuéntame por qué no puedo ir al bosque profundo. Y este responde exaltado, pues porque es peligroso, hay caminos inseguros, bestias salvajes, no me digas que fuiste al bosque profundo. ¿Dónde está la casa de esa chica? Respóndeme. Viola está entre la espada y la pared, está asustada y decide mentir, diciéndole que la casa está en el límite del bosque. Entonces se va a su cuarto y el padre se queda algo aliviado. En su habitación, ella se atormenta por mentir y piensa en qué hubiera pasado si dice la verdad. Entonces recuerda que Ellen morirá pronto y que le dijo que la ama, por lo que piensa que estará a su lado hasta el final, no dejará que esté sola. Al día siguiente, Viola está completamente segura de hablar esta noche con su padre con la pura verdad, pues al final es su padre y confía en él. Además, él le dejó una nota y parece que también le dejó una canasta de flores. Camino a casa de Ellen, se encuentra con el gato negro, quien sin pensarlo saluda a Viola, mostrándole que puede hablar. Ella está súper confundida, pues no todos los días te topas un gato que habla, pero este le agradece a Viola por ser amiga de Ellen, pero que nunca logrará ser tan cercano como él es con ella. Continúa diciendo que él puede hablar debido a la magia que ella aporta, lo que confunde aún más a Viola. Dice que está pasando como que magia, y después le pregunta, ¿por qué te hiciste su amiga? ¿Por qué te compadeciste de ella? Y si extrañaban los diálogos crueles e intensos de este gato, agárrense. ¿Es porque está enferma, débil, sucia y porque puedes menospreciarla? Ser su única amiga seguro te hizo sentir bien y superior, ¿eh? ¿Será que no eres cruel porque te enseñaron a ser amable con los enfermos y débiles? Bueno, no importa. Ella va a morir hoy. Mientras todas estas palabras caen sobre Viola como misiles, ella está colapsando y el gato presiente lo que siente y le dice, uy, ¿en serio sientes alivio de que muera? Y Viola acepta que realmente fue alivio lo que sintió al oír eso, pues está confundida. Por un lado quiere ayudarla, pero por otro lado ya no quiere tener tantas confusiones en su mente o incluso problemas en casa. Entonces el gato le confiesa que Ellen puede usar su magia para curarse, o más bien que puede hacer un hechizo, uno que consiste en cambiar de cuerpo entre ellas. Así ella estaría completa con su cuerpo sano, mientras Viola se condena. Viola dice que Ellen jamás haría algo así de horrible, pero el gato continúa. Ahora mismo, ella se está sacando los ojos, está cortándose las piernas, y te preguntarás por qué. Porque una vez cambies de cuerpo, morirás en la más profunda desesperación. Solo imagínala ahí en su habitación con vendajes cubriendo sus ojos. Ella te dirá que su enfermedad tomó sus ojos, y con esas sábanas blancas y limpias cubriendo el resto de su cuerpo, no notarás que le faltan las piernas, pero un aroma extraño inunda su habitación, como hierro oxidado. Es el aroma de la sangre, y lo sabes bien. Un día es lo que él le pide para cambiar de cuerpo. Tu padre te dijo que no te adentraras en lo profundo del bosque. ¿No hubiera sido mejor confiar en tu padre que en Ellen? Pero bueno, ahora ya no hay marcha atrás, porque el cambio de cuerpos ya comenzó. Entonces, ¿cómo podríamos estar hablando? Y obviamente, en medio de todas estas crueles palabras, Viola estaba sufriendo mucho, pero ahora sufre mucho más, pues sus ojos le duelen por alguna razón.
Yo amaré todo de ti, tus dedos, tu voz, tus ojos, tu cuerpo entero. Ya no necesito más mis ojos ni mis piernas. Puedo ver con tus ojos, caminar con tus piernas. De repente, el dolor que sentía Viola en sus ojos se ha ido por completo, pero realmente es Ellen quien ya posee su cuerpo, uno sano, y ella puede sentir una paz indescriptible. Ella está re feliz y le dice: gracias Viola, mírame. Pero Viola está agonizando, no puede ni hablar, pues está en este recientemente mutilado cuerpo. Ellen dice que le dará un analgésico para calmar sus dolores, y cuando se lo da a beber, confiesa que eso en realidad es una sustancia para quemar su garganta. Esto lo dice acompañado de carcajadas la muy desgraciada, y termina diciendo: hice esto porque no tenía ganas de escuchar mis propios gritos. Viola está retorciéndose en su miseria, mientras Ellen de manera cínica le recuerda todos los dolores que tendrá y que no podrá quejarse porque no tiene voz. Mientras su agonía continúa, Viola logra juntar una palabra: regrésamelo. Y Ellen le dice: tú me prometiste un día completo, pero si te vas a poner así, tal vez me lo quede para siempre. ¿Te arrepientes de esto? Pues ya es demasiado tarde. Si te importaba tanto tu cuerpo, ¿por qué lo dejaste ir? Todo esto con unas carcajadas de loca intensa que, no bueno, tremenda. Esos ojos en completa oscuridad, el símbolo de la desesperación. Mientras tanto, Ellen anda de aquí para allá con su nuevo cuerpo, pues porque por fin puede correr, puede sentirse libre. Realmente siente que vive. Al recorrer toda la casa, se topa con la puerta principal y por fin sale a dar un gran paseo. Puede ver todo claro ahora, sabe que tendrá un futuro donde será amada y ella amará también. Y es cuando el diario escribe: no la mataré, pues después de todo, ella me salvó de mi enfermedad. Ellen acepta que siente feo de haber hecho esto, pero por otro lado se siente agradecida y le promete vivir lo suficiente por las dos y que amará a su padre tanto como ella lo hacía. Pero esta es de las escenas más crueles del manga, pues mientras se logra ver a Ellen por la ventana disfrutando esto, Viola intenta arrastrarse de a poco. En ese momento, Viola puede acceder a las memorias de Ellen y ve todo lo que ha sucedido hasta ahora, lo que ha hecho, que es una bruja que ha vivido siglos, e incluso el momento en que aceptó cambiar de cuerpo, y es entonces que ella se cuestiona y se sincera con ella misma, que predica que debamos hacer el bien. Yo realmente odiaba la idea de encarnar un cuerpo que ya estaba al borde de la muerte, así que en resumen, ella lo hizo más por impulso de no poder ver a Ellen así que por realmente desearlo. Lo hizo por presión, por no decepcionar a su supuesta amiga, y al final, si amaba tanto su cuerpo, ¿por qué lo dejó ir? Resignada a tener este cuerpo moribundo y ser aquella bruja que vivió por siglos, Viola continúa arrastrándose mientras dice que este cuerpo aún recuerda a su antigua dueña, y el cuerpo está jugando con ella, mostrándole todos los horrores que ha vivido. ¿Caer en la desesperación es la única forma de que una bruja muera? Entonces no hay más esperanza para mí. Desde el momento en que ella me traicionó, desde el momento que me traicioné a mí misma. Estos diálogos los dice mientras cae cada vez más en la locura, y en una visión puede verse con su cuerpo normal y a Ellen con su cuerpo normal también, pero esta está sosteniendo una gran luz en medio de miles de cráneos, y es cuando ella entiende que su único deseo de Ellen era ser amada. Por eso quería su cuerpo, para no ser rechazada, y entonces Viola se resigna aún más y dice: bueno, tal vez sí debía ser así, que ella viva lo que pueda con mi cuerpo. Pero ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedes resignar así? Seguido de esto, presencia cómo se vería Ellen yendo a los brazos de su ahora nuevo padre. Primero la ve como era antes, y ahora en su nuevo cuerpo. Ella solo quería ser amada, pero ese deseo fue deformado y tallado en su corazón. En medio de la locura, Viola se convence de que esto no está bien y que Ellen trama algo más. No toques a mi padre con esas manos, no le sonrías con esa cara. ¡Para! Así que Viola cae en algo más que solo desesperación, pues todo esto se mezcla con los recuerdos de Ellen, de toda la gente que ha matado.
Viola se debate si debe perseguir y matar a Ellen para recuperar su cuerpo o confiar en que se lo devolverá, y hasta las enredaderas de la casa le dicen que no se la va a devolver. Mientras tanto, Ellen, de tanto andar por todos lados por la emoción de su nuevo cuerpo, se queda dormida en el jardín de la casa y el gato la despierta. Al despertar, se da cuenta que está totalmente encerrada por grandes enredaderas con rosas que no le permiten salir del bosque. Esto obviamente obra de Viola, y el gato le dice: ¿ahora qué? Este lugar es peligroso para un humano, recordándole a Ellen que ya no es más la bruja poderosa que nada le dañaba. Mientras observa la enorme muralla de espinas, piensa en cómo podrá salir de aquí. Conozco un par de hechizos que pueden marchitar las rosas y de paso entregarla a ella y a su cuerpo al olvido. Solo necesito encontrar aquella botella que dejé entre mis medicinas. También agrega que lo que la hizo sobrevivir tantos siglos en su cuerpo moribundo fue no desesperarse, por lo que ella se pregunta si Viola logrará sobrevivir y no desesperarse en su actual cuerpo. Y bueno, Ellen concluye que tal vez Viola la encerró porque pues quiere su cuerpo de vuelta. Si es así, es una tonta, dice Ellen, y el gato le dice: entonces, ¿cuál es el plan? Estoy segura de que ella me está esperando en la casa, una casa llena de tantos amigos, de aliados. No puedo esperar para ir a jugar. Así que Ellen se dirige feliz y sobre todo confiada hacia aquella casa impredecible, la casa de los 1000 infiernos, pensando que la tratarán como antes, olvidándose de que esa ya no es su casa. Así que el gato le cede el paso y entra. Esta historia continúa con el juego de Witch House, y ya lo expliqué para que le eches un ojo, ya que ahí sabrás todo lo que pasa dentro de la casa en esta aventura llena de rencor, traición, amor y frustración, y sus finales de verdad te van a dejar perplejos, están demasiado intensos. Pero hey, no minimices el video, ya te vi. No te vayas sin antes dejar tu buen like para contar tus historias favoritas, y deja en los comentarios si quieres que narre otro manga. Vete tú a saber, tal vez algo de Junjito. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.